todos los sábados más o menos en este horario. Creo que estuvimos más puntuales que nunca. La presencia del secretario seccional de AMSAFE, Departamento General López, Alberto José Maurino. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, por Bien, suerte. gracias. Bien, porque llegó el otoño, dijo presente, con una temperatura fresca, interesante, para olvidar las altas temperaturas. La última semana Terrible, fue bravita, terrible. y humedad. Y humedad. Era la sensación tremenda. Pero bueno, no estamos para hablar del tiempo, estimado amigo. No, pero el tiempo tiene que ver con Tiene lo que que pasa ver. en la escuela con estas Tiene calores, que ¿no? ver, tiene que ver Tiene que también. ver, Sí, tiene todo que ver. tiene que ver con todo, decía Pancho Ibáñez. Tiene me que acuerdo. ver. Bueno, vamos a terminar, Eduardo, Ujú. el tema de la responsabilidad civil como una síntesis muy chiquitita. Un tema que por lo menos en la calle se ha visto que se escucha, Ujú. que la gente pregunta, que nos llama por teléfono. Qué bueno. En lo personal también, Ujú. de temas que prácticamente nunca se tocaron, temas que no se manejan y en el que nosotros tratamos de profundizar para formalizar esta cuestión de tener un ciudadano desde el punto de vista de la información mucho más informado para Seguro. que pueda usar esta palabrita que la vamos a poner de moda, discernir, Exacto. en qué tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, Así tanto es. los padres como los alumnos y los docentes. Ujú. Bueno, para, digamos, sintetizar este tema de desresponsabilizarse a los docentes de algún hecho que le pueda impactar o que le pueda provocar alguna cuestión en su patrimonio o merma en su patrimonio, dado el daño que pueda producirse a un alumno dentro del establecimiento, podemos decir que desde el punto de vista de la vigilancia o sin vigilando, tienen que estar muy, muy, muy atentos Ujú. para tratar de impedir el posible daño de un alumno. Y cuando digo tratar de impedir, debemos anticipar este tema de la seguridad a cualquier otro tema. Y esto hay que dejarlo muy claro, porque muchas escuelas, inclusive en estos momentos, seguramente se están dictando clases con una cuestión de seguridad no atendible, ¿no? Ujú. Cuando digo no atendible, digo con posibles riesgos en algún momento. Insuficiente de alguna manera. Exactamente. Y con este afán de llevar adelante el proceso de enseñanza educativo o de que los chicos cumplan mayor cantidad de días de clases, Ujú. porque se supone que mayor cantidad de días de clases es calidad, Ujú. nosotros decimos, cuidado, mayor cantidad de días de clases no es calidad. Puede ser un problema en tanto en cuanto las instalaciones no estén en condiciones. Y si no están en condiciones, por eso vuelvo a las temperaturas de estos días, hay muchas escuelas que prácticamente no han podido dar clases porque los chicos en un ámbito como el que tenemos en muchas escuelas, con una aireación que no es la que corresponde, con muchos chicos dentro del aula y demás, es casi imposible que los chicos en ese ambiente puedan aprender o estar atentos. Y menos aún los maestros que están en condiciones no acordes para dictar sus clases. Entonces la imposibilidad de evitar el daño, hacer todo lo posible, y a su vez esa imposibilidad tiene que estar dada en función de la autoridad que las normas que ya hemos establecido o hemos visto le dan en tanto en cuanto a ejercer esa autoridad sobre los alumnos, sobre la conducta de los alumnos. Uno escucha muy a menudo a nuestros colegas docentes que dicen no podemos hacer nada. Es como que en las escuelas no se puede poner... Bueno, se escucha a los padres a veces diciendo de los hijos lo mismo, ¿no? Bien, no podemos hacer nada, que no se puede poner límite. Y uno tiene que decir que cuando revisa las normas, es obligación del docente, en función de esa autoridad que le dan las normas, imponer esos límites o conducir la conducta de esos niños en función de salvaguarda de esa seguridad que tanto hablamos. Seguro. Entonces, cuidado, porque si omite ejercer esa autoridad y pasa algo, es responsable. Ujú. Y el último de los puntos es que haya puesto todo lo que tiene en su conocimiento para que el hecho no ocurra, ¿no? Que ese hecho, que naturalmente tiene que hacer un daño y reunir algunas cuestiones, algunas condiciones para que se produzca la responsabilidad o el tema de responder civilmente, y hablamos de patrimonio civilmente, ellos hayan puesto todo Ujú. y aún el hecho hubiera ocurrido. Si ese fuera el caso, habíamos hablado del artículo 514 del Código Civil, donde habla del caso fortuito, que aún habiéndose previsto todas Todo. estas cuestiones, el hecho Ocurre. ocurrió igual. Y eso se da, Seguro. no es que no sea. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y hay otro tema interesante para saber cuándo empieza la responsabilidad del docente en cuanto al cuidado de los alumnos y cuándo cesa. Ujú.
Y habíamos dicho en algún momento que se debía comunicar fehacientemente a los papás el horario de ingreso y egreso. Correcto. Si eso no está comunicado fehacientemente, y el padre puede aducir desconocimiento, Así y es. pueden tener un serio inconveniente. Así que vamos a definir que esta situación de vigilancia de los docentes sobre las acciones de los alumnos, no tengo ninguna duda que empieza cuando el chico ingresa al colegio y termina cuando el chico egresa. Así es. Egresa, y ahí, ¿te acuerdas lo que dijimos en el micro? Retirado por el adulto que tiene autorización para hacerlo. Muy bien, no con cualquiera, ¿No? porque si no, la responsabilidad sí, Continúa. porque se le entregó al alumno de una manera incorrecta. Al menos hasta los 10 años que lo exige la ley. Exactamente, pero no olvidemos que eso obviamente hasta los 10 años es imposible. Pero después de los 10 años hasta los 18, no olvidemos que el niño sigue siendo niño. Sí, sí. Y que los padres, Sí. y los padres también tenemos que interpretar Sí, esto. sí. No porque tenga 14, 15, 16 ya pareciera ser que bueno, se pueden conducir Libre solos albedrío. y que nosotros no tenemos ningún tipo de Por responsabilidad. supuesto que no. Sí tenemos responsabilidad hasta los 18 años. Ujú. Así vamos a cerrar el tema de la responsabilidad civil y vamos a hablar de manera sintética, porque es un desprendimiento de lo que puede pasar con respecto a otras responsabilidades, que es la responsabilidad penal. Ajá. Y en cuanto a responsabilidad penal, uno tiene que tener en cuenta que el Código Penal tiene tipificadas conductas específicas, precisadas, a la cual le da una pena, ¿no? Que puede ser una multa, puede ser una prisión, una reclusión, ¿eh? En definitiva, lo más duro de esa pena en el Código Penal es la pérdida de la libertad. Correcto. Entonces, un hecho en el cual hay se deduce una responsabilidad civil puede ser tan gravoso que incluye la responsabilidad penal. Ujú. Entonces tenemos responsabilidad civil y penal. Ujú. Y la responsabilidad penal tiene más o menos, desde el punto de vista de cómo se debe responder, a lo que es la responsabilidad civil. Y habla de delito y cuasi delito, que no es lo mismo. No. El delito es cuando uno a sabienda hace un daño a otra persona. Digo, la intencionalidad está manifiesta. ¿Qué pasa en el cuasi delito? En el cuasi delito esa intencionalidad no está manifiesta. No está tan claro. Entonces entra a jugar la culpa que hemos hablado y la negligencia. Bien. Y obviamente en el sector docente tenemos que deducir que lo que generalmente se puede llegar a dar es la segunda parte, ¿no? La parte del cuasi delito. Lo que no libera de la responsabilidad de por responder por ese cuasi delito, que tiene que ver con la culpa y tiene que ver con la negligencia. Y hay dos palabritas que habíamos usado en la responsabilidad civil que hay que tenerla muy en cuenta también en la responsabilidad penal, que es la omisión y la acción. La acción es cuando uno hace, para recordar, algo en contra de lo que establece la ley. Yo sé lo que dice la ley y voy en contra de eso. Ujú. Y hay que decir algo muy interesante. No se puede desconocer. El docente no puede decir que desconoce lo que la ley marca que debe hacer, aunque no esté contemplado en su preparación, en su capacitación o en el profesorado, o nunca se lo hayan dicho. Pero tiene la obligación de conocerla. Tiene la obligación de conocerla. Por eso cuando le dan el título no es un mero papel, sino es un papel que lleva un montón de responsabilidades que implícitamente se da porque el docente conoce todo lo que ese título le da en cuanto a su capacidad de poder hacer. Un fuerte compromiso. Un fuerte compromiso. Y la otra parte es la omisión. La omisión es, en definitiva, omitir lo que la ley dice. No solo quebrarla, sino omitir. Así que hay que tener muy en cuenta estas dos cuestiones y en el próximo micro vamos a hablar específicamente de la responsabilidad administrativa, que es lo que hace a través de la ley de 1290 del docente, que es cómo de alguna manera se sanciona al docente administrativamente. Bien. O sea que ante un hecho podemos tener la concurrencia de las tres De las tres responsabilidades. responsabilidades. La civil, La penal, la y la penal administrativa. y la administrativa, Ujú. que puede ir de una suspensión hasta la exoneración, o sacarlo del sistema. Y hemos tenido casos. Así que hay que prestarle atención a todas estas cuestiones y máxime en los momentos que vivimos. ¿No? Máxime en los momentos que vivimos, donde todos estamos como alerta Ujú. de lo que puede pasar y más de una oportunidad las cosas suceden por falta de conocimiento.
Ha sido una síntesis muy precisa, muy Bueno. quirúrgica. Doctor, ¿eh? Sí, exacto. Bueno. Gracias, Alberto. No, será hasta el próximo sábado. Buen fin de semana extra large y nos Extra large. encontramos el próximo sábado. ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno.